Soy la doctora Natalia Nachón, médica especialista en clínica médica y en nutrición, y en este curso de posgrado de abordaje clínico de la diabetes, en esta ocasión vamos a hablar del manejo de las guías de tratamiento de la diabetes en Argentina y en el mundo. La diabetes, como sabemos, es una preocupación sanitaria mundial debido al gran aumento en la población. Desde 2019, la Federación Internacional de la Diabetes estimó que casi el 10% de la población adulta vivía con diabetes, y la diabetes tipo 2 representa el 90% de los tipos de diabetes en todo el mundo. De esta manera, sabemos que tienen 2 veces mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y 10 veces mayor prevalencia de enfermedad renal crónica los pacientes con diabetes que la población general. ¿Y qué sucede en Argentina? En Argentina, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo publicada en el año 2019 con datos del 2018, son datos de autorreporte. Estos datos de autorreporte lo que marcaban es que en las personas con obesidad hubo un aumento mayor al 74% desde el año 2005 con la primera encuesta nacional de factores de riesgo hasta el 2018. ¿Y qué pasó con la diabetes? La diabetes aumentó en un 52% y esto creemos que es secundario también al aumento de la obesidad en nuestro país. En nuestro país, la prevalencia de diabetes para el año 2018 o de glucemia alterada era del 12,7%. Y entonces, ¿por qué relacionamos a la obesidad con la diabetes? Sabemos que a mayor índice de masa corporal, mayor va a ser el perímetro de cintura. Y este perímetro de cintura, según la Organización Mundial de la Salud, determina que es normal menor a 88 en la mujer y menor a 112 en el varón. En cambio, para la Federación Internacional de Diabetes, estos valores están disminuidos y hablamos de menos de 80 centímetros en la mujer y menos de 94 centímetros en el varón. ¿Por qué? Porque esto cuadriplica el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes con diabetes asociados al perímetro de cintura y el índice de masa corporal y el grado de obesidad. De esta manera es donde demostramos que hay una asociación causal entre la obesidad, el aumento del perímetro de cintura, este aumento de la grasa visceral y ectópica y la diabetes tipo 2 asociado al proceso fisiopatológico de insulinoresistencia que se genera en los pacientes con obesidad. Por otro lado, y relacionando en los pacientes con diabetes y el mayor riesgo de enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, vemos en este estudio de corte multinacional donde a más de 700.000 personas sin diabetes se les realizó el diagnóstico de diabetes a un 18%. De este 18%, que son más de 137.000 personas con diagnóstico de diabetes, se les hizo un seguimiento a 4 o 5 años y lo que se determinó fue el diagnóstico de enfermedad cardiovascular o renal desde el inicio del estudio donde no tenían enfermedad presente. Y esto es lo que se vio, que hubo un desarrollo mayor al 30% de enfermedad renal crónica y mayor al 20% de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes en los cuales se había hecho el diagnóstico de diabetes sin enfermedad cardiovascular ni renal previa a estos 4 o 5 años de seguimiento. Entonces, ¿qué es lo importante de todos estos datos que estamos mencionando? Es la expectativa de vida, es la esperanza de vida que se da en las personas. En las personas sin diabetes tenemos una esperanza de vida que va aproximadamente a los 70 años. Ahora ya cuando una persona tiene diagnóstico de diabetes, esta esperanza de vida cae 6 años menos. Si tiene diabetes e infarto o enfermedad cardiovascular, cae 12 años esta esperanza de vida y cuando está asociada a enfermedad renal crónica, 16 años. Ahora, si el paciente desarrolla junto con la diabetes insuficiencia cardíaca, se habla de una sobrevida de 4 años, una sobrevida media, ya que esto genera un aumento del índice de internaciones por insuficiencia cardíaca y complicaciones que se dan no solo en el paciente con enfermedad cardiovascular, sino en el paciente con la base de la diabetes y el riesgo del resto de las complicaciones asociadas. En función de la epidemiología, del aumento de los pacientes con obesidad y diabetes tipo 2 en el mundo y también en nuestro país,
vemos cómo, en relación a las comorbilidades que se van presentando, se plantean los objetivos del tratamiento en los pacientes con diabetes. Y es acá donde las guías internacionales y nacionales abarcan específicamente a qué forma nos vamos a guiar en relación al tratamiento. En función a lo que mencionábamos entonces, las guías científicas en todo el mundo evolucionaron más hacia la prevención que hacia el tratamiento específico. Y esto está muy relacionado con un pedido del FDA que se instauró ante la necesidad de que todos los fármacos nuevos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 debían tener y asegurar un perfil de seguridad cardiovascular adecuado. Esto se llevó a cabo a partir de un estudio que se realizó secundario a las complicaciones cardiovasculares dadas por la rosiglitazona y de esta manera se generó el beneficio de presentar diferentes estudios de seguridad cardiovascular donde se vio el beneficio de diferentes fármacos para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular asociada. Es entonces que mencionamos cuál fue la evolución de las guías, sobre todo las guías europeas y las guías americanas de la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 2, se vio cómo desde el año 2015 el tratamiento está dirigido específicamente a los parámetros de glucemia, al control glucémico de la enfermedad, y ya en el 2018 se empezaba a ver donde aparecían otros fármacos que tenían un beneficio cardiovascular o un beneficio renal asociado, y ya empezábamos a notar cómo los fármacos se asociaban más no solo al tratamiento glucocéntrico, sino a las complicaciones asociadas. Para el año 2019 ya las guías determinaban que los fármacos debían estar relacionados con el tratamiento y la prevención de las enfermedades asociadas, no solo con el perfil glucocéntrico de hemoglobina glicosilada, y en el año 2022 al 2024, todos estos años últimos, las guías de la diabetes ya se basan en el tratamiento directamente de las complicaciones asociadas a la diabetes y no específicamente al perfil glucocéntrico, y de esta manera la base del tratamiento siempre es secundario a la fisiopatología de la enfermedad, que sería el desarrollo de la insulinoresistencia, en general asociada a la obesidad o al adipocito disfuncional presente. Entonces, como mencionábamos, las guías internacionales, las guías de la Asociación Americana de Diabetes o de la Sociedad Europea del Estudio de los Pacientes con Diabetes, se basan en 4 pilares fundamentales en los pacientes con diabetes tipo 2. La base principal de este tratamiento es el tratamiento de la obesidad. Luego vamos a tratar al paciente y a sus rangos de hiperglucemia. También vamos a tratar los factores cardiovasculares y por último vamos a hablar de las drogas antidiabéticas con protección cardiorrenal, como son las 2 complicaciones más frecuentes de los pacientes con diabetes. En relación al tratamiento de la obesidad o el tratamiento de la pérdida de peso en los pacientes con diabetes, tenemos este estudio que es el estudio DIRECT sobre 400 pacientes aproximadamente con diagnóstico de diabetes con menos de 6 años de evolución, donde lo que se evaluó fue la relación entre el descenso de peso y el control glucémico. Se realizaron 2 grupos de pacientes aleatorios, uno con control de tensión estándar y otro con intervención sin medicación, solamente con un tratamiento nutricional y actividad física intensiva y vigorosa, y de esta manera se evaluó qué es lo que sucedía a largo plazo. A largo plazo se vio que los pacientes con el tratamiento intensivo, en los cuales había mayor de 10 kilos de descenso de peso a las 24 semanas, estos pacientes, el 64% tenían remisión de sus valores de glucemia sin tratamiento farmacológico. Es entonces donde encontramos esta relación directa entre la pérdida de peso y el tratamiento de la enfermedad de base, que sería la diabetes tipo 2. En este estudio, que es el LUCA-HEAD, también vemos la relación con la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal. Entonces vemos cómo el descenso de peso también mejora no solo el riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular, sino la evolución de los pacientes con diabetes hacia la enfermedad renal crónica. Y entonces fíjense como también, no solo en lo que son las guías relacionadas con el tratamiento para la diabetes, sino las guías canadienses para la práctica clínica del tratamiento farmacológico de la obesidad, ponen dentro de sus parámetros el tratamiento farmacológico con indicación precisa de fármacos para la obesidad en los pacientes con un índice de masa corporal mayor a 27
y comorbilidades como la diabetes tipo 2, donde no solo se deben utilizar fármacos asociados al control metabólico, como por ejemplo el liraglutide, que es un agonista tipo 2, un agonista GLP-1, sino otros fármacos para el tratamiento de la obesidad, como la asociación de naltrexona bupropión o el orlistat, también están indicados porque el beneficio es el descenso de peso y no el control metabólico en estos pacientes. Acá vemos como ejemplo los estudios CORE, son los estudios que evalúan la eficacia de la asociación naltrexona-bupropión en los pacientes con obesidad. En el estudio CORE Diabetes evaluamos en los pacientes con obesidad y diabetes y vemos cómo el tratamiento de la obesidad y el descenso de peso mejora la evolución de estos pacientes y genera una disminución de 0,6 de hemoglobina glicosilada en los pacientes que presentan descenso del peso corporal. De esta manera, si bien la naltrexona bupropión no está indicada en pacientes con diabetes por la diabetes específicamente, sí se vio un beneficio en los pacientes con obesidad y diabetes en su tratamiento farmacológico. Y entonces, continuando con el tratamiento holístico centrado en la persona, en los pacientes con diabetes tipo 2 y basándonos en que el tratamiento debe comenzar con el descenso del peso corporal, ahora sí vamos a hablar de los fármacos que están indicados para el control de la glucemia. En relación al control glucémico en los pacientes con diabetes tipo 2, tenemos el estudio multicéntrico UCAPDS. Es un estudio que en más de 3.600 pacientes se realizó y fue prospectivo y observacional. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que la disminución de 1% de la hemoglobina glicosilada se asociaba con un menor riesgo de desarrollo de complicaciones a largo plazo en los pacientes con diabetes tipo 2. Esto evidenciaba un 12% de disminución de accidente cerebrovascular, 14% de infarto, 21% de muertes relacionadas con la diabetes en general, 37% de complicaciones microvasculares como nefropatía o retinopatía y 43% menos de amputaciones. Esto evidencia que obviamente que el control glucémico es importante, disminuir la hemoglobina glicosilada a valores que corresponden a la edad y a las características de la persona es importante, pero hay que tener en cuenta que las complicaciones que se dan también generan mayor riesgo en los pacientes con diabetes. Y para evidenciar qué es lo que sucede en los pacientes con diabetes y el tratamiento en relación a la hemoglobina glicosilada, tenemos este estudio que es el DISCOVER. El estudio de DISCOVER es un estudio global, internacional, que se hizo en más de 38 países, con un seguimiento a 3 años y en más de 16.000 pacientes con diabetes tipo 2. Y lo que se evaluó es en qué momento se iniciaba una segunda línea de tratamiento en el mundo real. Esto está relacionado con las complicaciones que se dan a nivel macrovascular, casi un 15% de complicaciones a nivel macrovascular y casi un 22% de complicaciones microvasculares. A pesar de esto y de que las guías hablan de que una segunda línea de tratamiento se debe iniciar con una hemoglobina glicosilada mayor a 7 y a los 3 meses de control de la hemoglobina glicosilada, en nuestro país iniciamos una segunda línea de tratamiento con una hemoglobina glicosilada aproximada de 8,3% y tardamos casi 6 años en iniciar una segunda línea de tratamiento en relación a esa hemoglobina glicosilada. Recién mencionábamos el tiempo que tardamos en incorporar una segunda línea de tratamiento y esto se da porque la primera línea de tratamiento siempre es la metformina. La metformina es un fármaco sensibilizador de insulina y que actúa reduciendo la gluconeogénesis hepática, o sea, disminuyendo la gluconeogénesis a nivel del hígado y de esta manera disminuyendo la glucemia en ayunas y la glucemia postprandial. Y el estudio ADOP es el que evidencia el beneficio del tratamiento con metformina en nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Si bien no dudamos del inicio de tratamiento con metformina, dijimos y tenemos que estar atentos a que una segunda línea de tratamiento es importante tenerla en cuenta e iniciarla precozmente. De esta manera estamos viendo este metaanálisis de los agonistas GLP-1 en los cuales vemos un beneficio más allá del control de la glucemia. Y este beneficio más allá del control de la glucemia se da en relación al índice de masa corporal.
vemos cómo los agonistas GLP-1 disminuyen 1.5 a 2.5 el índice de masa corporal en un seguimiento a un año. Recordemos que los agonistas GLP-1 son análogos sintéticos de esta hormona que es el GLP-1 y de esta manera incrementan la producción de insulina, reducen la producción de glucagón de manera dependiente de la glucosa y de esta forma favorecen la sensación de saciedad sobre el hipotálamo y generan una disminución del apetito y del peso corporal. Ahora bien, sabemos que en todos los tratamientos farmacológicos necesitamos en cada uno de los fármacos los estudios pivotales. En el caso del liraglutide, los estudios pivotales son los estudios SCALE en diabetes a dosis de 1.8 miligramos a nivel subcutáneo. De esta manera, este estudio lo que demostró fue un beneficio en reducción de hemoglobina glicosilada, pero también en reducción del peso corporal, aproximadamente un 6% de disminución del peso corporal en un año con la droga liraglutide a dosis de 1.8 en pacientes con diabetes, sobrepeso y obesidad. De esta manera determinamos que es una droga efectiva para el tratamiento, como mencionábamos en forma holística del paciente, donde el inicio del tratamiento en un paciente con diabetes tipo 2 siempre debe referirse a la disminución del peso corporal. Otro fármaco de la familia de los agonistas GLP-1 es la semaglutide. El semaglutide es un agonista GLP-1 que tiene una vida media de 7 días. Esto posibilita la opción de dar el fármaco a dosis semanal por vía también subcutánea. Los estudios pivotales son los estudios SUSTAIN, que van del 1 al 5, y estos estudios lo que demostraron es una disminución del peso corporal del 7% y un buen control metabólico en los pacientes con diabetes y obesidad en dosis que van de 0,25 a 1 miligramos semanales. Otro grupo farmacológico para el tratamiento de la diabetes tipo 2 son el grupo de inhibidores de SGLT2. Los inhibidores de SGLT2 son fármacos que actúan a nivel renal, aumentando la pérdida de glucosa, sodio y agua por el riñón. La parte positiva asociada a esta pérdida de glucosa, sodio y agua a nivel renal es también la disminución del peso corporal, que nos da más de una disminución entre 3 y 4 kilogramos en el año, y la disminución de la presión arterial en los pacientes con diabetes tipo 2 e hipertensión arterial. Entonces, este grupo farmacológico, que son los inhibidores del SGLT2, facilitan la excreción renal excesiva de glucosa a través de un modo de acción independiente de la insulina. De esta manera, el efecto que tienen es inhibir el receptor SGLT2 a nivel del tubo contorneado proximal renal y no solo bloquean la reabsorción de glucosa, sino también bloquean la reabsorción de agua y sodio. De esta manera, aumentan la natriuresis, aumentan la eliminación de glucosa y aumentan la eliminación de agua. Entonces, generan un beneficio no solo en la excreción de glucosa y disminución de la glucemia, sino también hay una disminución leve del peso corporal, hay una disminución leve de la tensión arterial y de esta manera hay un beneficio sobre otras comorbilidades en el paciente. Es importante tener en cuenta que al ser este efecto independiente de la acción de la insulina, tenemos una disminución del riesgo de hipoglucemias en los pacientes con diabetes tratados con inhibidores de SGLT2. Acá tenemos otro estudio, que es el estudio Duration 8, que une un GLP-1, un agonista GLP-1, como por ejemplo en este caso el exenatide, con un inhibidor de SGLT2 como la dapaglifosina. Lo que se ve en este estudio es que hay una disminución del peso corporal, hay una pérdida del peso corporal en los pacientes con diabetes y tipo 2 y también hay un mejor efecto hipoglucémico en los pacientes en tratamiento con la asociación de las drogas que con las drogas por separado.
Entonces sabemos que el control glucémico es importante en los pacientes con diabetes y que tenemos drogas que benefician el control glucémico y también el descenso de peso. También tenemos que saber que hay otras drogas que se pueden utilizar que tienen un beneficio sobre las complicaciones que se dan en los pacientes con diabetes y estas complicaciones principalmente son las cardiovasculares y las renales. Gracias a la indicación de la FDA de realizar estudios de seguridad cardiovascular en las nuevas drogas para el tratamiento de los pacientes con diabetes, se realizaron estos estudios de seguridad cardiovascular en las nuevas drogas que fueron apareciendo a partir del año 2008. Y de esta manera se evaluaba el riesgo de MACE, de muerte cardiovascular o infarto no fatal o ACV no fatal. Y se evaluaba que debían tener una disminución del MACE o por lo menos no un aumento del riesgo cardiovascular en los pacientes con tratamiento de nuevas drogas para la diabetes. Es entonces que se empiezan a ver en los estudios de seguridad cardiovascular, como por ejemplo el LEADER para el liraglutide, se empieza a ver el beneficio cardiovascular de las drogas para el tratamiento de la diabetes más allá del no perjuicio. Entonces se ve en el estudio LEADER donde el punto final combinado de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, así como prevenir la muerte por causas cardiovasculares, fue beneficioso en un 13% en el criterio de valoración primario, que es el de muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal, y un 22% en la muerte cardiovascular global. De esta manera se evalúa y se define que el estudio LEADER define una seguridad cardiovascular para el agonista GLP-1 liraglutide a dosis de 1.8 para el tratamiento de los diabéticos tipo 2. En el caso de semaglutide, que es el agonista GLP-1 a dosis semanal de 1 miligramo, el estudio de seguridad cardiovascular es el estudio SUSTAIN 6, donde también se genera un beneficio en el punto final combinado de muerte cardiovascular, infarto de miocardio y ACV no fatales en los pacientes con diabetes y tratamiento con semaglutide, dosis semanales de 1 miligramo. Y acá tenemos otro estudio de seguridad cardiovascular para otra familia de drogas como los ISGLT2, y en este caso la droga evaluada es la dapaglifosina con este estudio de Clartimi 58, donde se unieron dos grupos, un grupo para prevención primaria, un 59%, y un 41% de grupos en prevención secundaria. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que la dapaglifosina disminuía el riesgo de MACE, de muerte cardiovascular, infarto y ACV no fatales en los pacientes tratados con dapaglifosina independientemente de la función renal, pero también se vio que disminuían las internaciones por insuficiencia cardíaca y también la muerte por otras causas cardiovasculares. De esta manera, no solo la droga presentó seguridad cardiovascular, sino también un beneficio a nivel de las complicaciones cardiovasculares en los pacientes con diabetes, independientemente de la función renal de ellos. Más allá de los estudios de seguridad cardiovascular que se realizan con las nuevas drogas para el tratamiento de los pacientes con diabetes, se realizaron estudios de evaluación cardiovascular de estas drogas, como por ejemplo este estudio SELECT, donde se evaluó en los pacientes con diabetes tipo 2 sin enfermedad cardiovascular establecida qué pasaba con el tratamiento con semaglutide versus placebo. Y se vio que el tratamiento con el fármaco con semaglutide a dosis de 2.4 evaluaba una disminución del riesgo de MACE del 20%, o sea, una disminución del 20% de la muerte cardiovascular, infarto no fatal y ACV no fatal como endpoint primario, o sea, sin enfermedad cardiovascular establecida, generando un beneficio del riesgo de desarrollo de enfermedad cardiovascular en los pacientes con tratamiento farmacológico. En el caso del estudio FLOW, se realizó la misma evaluación, pero con semaglutide versus placebo y en la evaluación de la progresión de enfermedad renal crónica, evaluando el riesgo de mortalidad por causa renal o cardiovascular. Y se vio que los pacientes en tratamiento
con semaglutide versus placebo había una disminución del riesgo de desarrollo de la enfermedad renal crónica y no solo del desarrollo, sino de la presentación de enfermedad renal. De esta manera, tiene un beneficio sobre el tratamiento de los pacientes con diabetes sin enfermedad renal crónica también. Por último, estas familias que mencionábamos de los ISGLT2, los inhibidores del cotransporte ISGLT2, también fueron desarrollados inicialmente para el control glucémico, pero luego se vio estos efectos cardio y renoprotectores en pacientes tipo 2 y se fueron desarrollando diferentes estudios pivotales para evaluar el beneficio a nivel cardiovascular de los fármacos ISGLT2. Es entonces donde se realizaron los estudios EMPEROR, REDUCE y PRESERVE, donde se evaluó la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y reducida en relación al tratamiento con empaglifosina, o el estudio DAPA-HF, donde se evaluó el tratamiento con dapaglifosina y donde se vio un beneficio comprobado en relación al tratamiento farmacológico versus el placebo. De esta manera se vio un beneficio en lo que es la protección cardiovascular a nivel de el desarrollo de insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia cardíaca establecida una mejoría de los parámetros de la función cardiovascular. ¿Cuáles son los mecanismos que se postulan a nivel de los ISGLT2 como protección cardiorrenal? Y es en relación a los efectos que tienen a nivel renal con la disminución de la reabsorción de sodio y glucosa, la disminución del efecto sobre la presión intraglomerular a nivel renal, la inflamación y la disminución de la hipoxia. Esto genera un aumento de la glucosuria, de la diuresis y la natriuresis, que genera sobre la circulación periférica una disminución del volumen plasmático, de la rigidez arterial y de la presión arterial sistólica, que sobre el corazón hay una disminución de la precarga y la poscarga, con una mejoría de la función parietal y una disminución del estrés parietal, con mejor eficiencia y eficacia de los miocardiocitos. Esto sobre el efecto de la protección cardiorrenal mejora la función cardíaca, mejora la función renal y de esta manera es donde demostramos la disminución del riesgo sobre la función cardiovascular y sobre la función renal, el desarrollo de enfermedad renal crónica. Para ir finalizando y seguir teniendo en cuenta el tratamiento holístico de los pacientes con diabetes según lo que nos determinan las guías internacionales y nacionales también, tenemos que pensar que los pacientes con diabetes tienen otros factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo la dislipemia, donde hay que evaluar el tratamiento con estatinas como primera línea de tratamiento y si no alcanzan los objetivos podemos agregar ezetimibe u otras drogas como el ácido bempedoico. En relación a la terapia antiplaquetaria, también tenerlo en cuenta en prevención secundaria y el tratamiento antihipertensivo con IECA o ARA2 como primeras líneas de tratamiento. De esta manera, hacemos un tratamiento holístico y general de los pacientes con diabetes tipo 2 y de esta forma disminuimos el riesgo cardiovascular de los pacientes con diabetes tipo 2. Para finalizar, vamos a dejar estas recomendaciones de consenso, que son un resumen de la clase que estuvimos viendo recién. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, como dijimos, que la atención del paciente con diabetes debe centrarse en la persona. Entonces, vamos a elegir un tratamiento que sea individualizado para cada uno de los pacientes con diabetes en relación al tratamiento para reducir la glucosa que haga que sea un tratamiento más efectivo y con mejor adherencia. Por otro lado, es importante identificar los hábitos dietéticos de cada paciente y tener hábitos saludables que sean factibles y sostenibles en el tiempo para lograr tanto las metas metabólicas como también las metas de descenso de peso. La actividad física es importante registrar con más de 150 minutos por semana de actividad física aeróbica, pero también
incluir 2 o 3 veces por semana ejercicios de resistencia, ejercicios que aumenten la flexibilidad y el equilibrio en los pacientes con diabetes, porque también mejoran el control glucémico y son un componente esencial en el control de la diabetes tipo 2. Por otro lado, la cirugía metabólica hay que considerarla como una opción de tratamiento en pacientes con diabetes tipo 2 y un índice de masa corporal mayor a 35 que no logran una meta en relación a la pérdida de peso a nivel sostenido y duradero en el tiempo, que presentan otras comorbilidades también y que de esta manera con el beneficio, con el tratamiento quirúrgico, se van a beneficiar no solo en las comorbilidades, sino también en el control glucémico. Para relacionar a la diabetes con sus comorbilidades, también tenemos que tener en cuenta que en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, los agonistas GLP-1 y los inhibidores de SGLT2 tienen un beneficio comprobado para reducir el MALS, dijimos que era la muerte cardiovascular, el infarto y el ACV no fatales, que en pacientes con enfermedad renal crónica, con una tasa de filtrado glomerular mayor a 20 y un índice de urea creatinina mayor a 3 o mayor a 30, el RAC, se debe iniciar con un inhibidor de SGLT2 porque también tienen un beneficio comprobado para reducir el MALS y también la internación por insuficiencia cardíaca y mejorar los estudios y la evolución de la enfermedad renal en estos pacientes. Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca, como decíamos recién, los ISGLT2 mejoran los resultados, no solo renales, sino también los resultados en relación a la evolución de la insuficiencia cardíaca porque disminuye el riesgo de reinternaciones. Para finalizar, en pacientes que no tienen enfermedad cardiovascular establecida, pero sí tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo edad mayor a 55 años, obesidad, hipertensión, tabaquismo, dislipemia o que también tienen albuminuria, también es importante saber que se podría utilizar los agonistas GLP-1 o los inhibidores de SGLT2 porque también tienen un beneficio comprobado para reducir el MALS y las internaciones por insuficiencia cardíaca y los resultados renales, aunque no tengan enfermedad establecida estos pacientes. Esperamos que esta clase haya sido de su interés, que hayan saciado sus dudas. Si no, los esperamos en el foro para poder finalizar con las preguntas que tengan dudas.